buenas tardes, días, noches, queridos hermanos. En el momento que ustedes nos gusten ver y escuchar, estamos muy contentos de estar en una nueva emisión de Tierra Buena y hoy tendremos la oportunidad de reflexionar y platicar con ustedes de la lectura del Evangelio del tercer domingo de Pascua, ya, tercer domingo. Y estamos muy contentos de estar con ustedes, el Padre Jaime Paredes. Buenas tardes, Padre Jaime. ¿Qué tal? Saludos, ¿qué tal? El Padre Miguel Saloma. ¿Qué tal, Padre Miguel? Ah, Y el diácono José Antonio Tame, con el gusto de estar con ustedes. Padre Miguel, ¿quisieras decir algunas palabras iniciales? Bien, yo creo que sí, que no tienen nada que ver con la interpretación, sino con el pasaje en el Evangelio de Juan. Eh, el Evangelio de Juan, la redacción inicial o la original terminaba en el capítulo 20, ujú, con las dos apariciones del Señor. A los 11, bueno, a los 10, porque no estaba Tomás con ellos, y a los 11 después. Cuando la vez pasada estábamos platicando del Evangelio, yo les decía que con ese Evangelio terminaba la redacción original del Evangelio de Juan, eh, con dos apariciones. ¿Por qué? Porque la tercera va a ser cada domingo. El Señor se va a ir apareciendo a sus discípulos cada domingo, el día de la resurrección, y con esto se completa la tercera la aparición. Pero la redacción que nosotros tenemos, que es canónica, es un evangelio que tiene todos los 21 capítulos como canónicos, hace que un discípulo o una escuela de Juan complete un capítulo extra, la tercera aparición. Y vamos a escuchar el relato de la tercera aparición en Galilea con sus discípulos. Esto no formaba parte original del Evangelio, pero también lo tenemos que considerar como palabra de Dios, palabra revelada, ¿no? Y pues vamos a decir algunas cosas más. Muy bien. Eh, Muy bien, muchas gracias, Padre Miguel. Padre Jaime, ¿nos podrías hacer favor de leer el Santo Evangelio? sí, del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego le dijo Jesús: vengan a almorzar.
y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería. Y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Padre Miguel, ¿nos podrías hacer favor de iniciar la reflexión de esta emisión? Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Toñito. La verdad es que es un evangelio que tendríamos que hablar y hablar y hablar de él mucho tiempo, pero voy a tratar de resumir los contenidos. Y la verdad es que hemos hecho la explicación de este evangelio todas las Pascuas, entonces, si quieren ir a las versiones anteriores para descubrir otras cosas. Pero primero que nada, retomo lo que decía al principio. eh, la, el trozo que estamos leyendo, el fragmento que estamos leyendo del Evangelio es el capítulo 21, que no formaba parte de la redacción original. Los discípulos, la escuela de Juan, plantea esto como una complementación del Evangelio, y la verdad es que es un texto fabuloso, ¿no? Pero vamos a decir algunas cosas. Estaban los apóstoles, ¿eh? Se dice específicamente que estaba Tomás, Simón Pedro, Tomás el mellizo, y recordemos que el mote del mellizo se lo gana cuando dice Tomás: vayamos a morir con él. Cuando está el pasaje de la muerte de Lázaro, que dice Jesús: vayamos a donde está, y dice Tomás: vayamos a morir con él, refiriéndose a que los discípulos tenemos que ser tan gemelos de Jesús, tan iguales a Jesús, que morimos con él en la cruz. También estaba Natanael, el de Caná de Galilea, el que dijo que este era un israelita en donde no había doblez, y los zebedeos, Juan y Santiago, y los otros dos discípulos suyos. Les dice Simón Pedro: me voy a pescar. Esta es una versión de la pesca milagrosa que se da en el momento de la resurrección, no en el momento de la predicación. En los sinópticos la tenemos en los momentos de predicación de Jesús, que le dice a los apóstoles: vayan a pescar. Le dice: los apóstoles no hemos pescado nada en toda la noche. Les dice: echen las redes, y sacan una cantidad de pescados que está hasta las redes estaban rompiendo. Y esto termina con una frase célebre de Jesús: haré pescadores de hombres. En este caso, la pesca está
como un mandato de la resurrección. Y esto es muy importante porque Juan no habla de la pesca milagrosa en su evangelio, y esta pesca milagrosa que añaden los discípulos de Juan es una pesca que se da en el contexto de la resurrección. Eh, le preguntan, le pregunta Jesús a los apóstoles: muchachos, ¿tienen pescado? Le contestan: no hemos pescado nada. Y les dice una frase que a mí me gusta mucho reflexionar: echen las redes a la derecha. No es porque los pescados estén de un lado de la barca y no del otro. Sería una cosa tonta. El hecho de echar las redes a la derecha significa que la tienen que jalar, las redes la tienen que jalar con la mano débil, con la izquierda. Generalmente los pescadores echan las redes a la izquierda para jalarlas con la derecha, la mano más fuerte. Y entonces esto significa que cuando nosotros, los apóstoles o los sucesores de los apóstoles o cualquier catequista, cualquier ministerio de la iglesia, confía en sus propias fuerzas, la pesca no tiene sentido, no da frutos. Pero si nosotros confiamos en nuestra debilidad y en la grandeza del poder de Dios, vamos a tener una pesca abundante. Muchas veces nos preparamos, estudiamos, pensando que nosotros vamos a ser los que vamos a pescar, pero en el fondo no pescamos por nuestras propias fuerzas, sino por la misericordia de Dios. Así, todos los anuncios de catequesis, en este mundo tan lleno de cualidades, de estudios, de doctorados y de maestrías, nosotros pescamos con el auxilio de Dios y pescamos abundantemente lo que Dios quiere. Y sacan pescados grandes, eh, esta cifra de los 150 y tantos pescados, eh, dice, mm, estos 150 y tantos pescados era la cifra de todas las naciones conocidas, de todas las comarcas conocidas en aquel entonces. Y entonces 53, sí, 153. Y esto habla de que con la ayuda de Dios, los apóstoles van a pescar a todo el mundo, conocido entonces y desconocido entonces y conocido ahora. Tenemos la potestad de ir a pescar, sacar del agua, sacar de la maldad, porque pescar es sacar del agua a los pescados. Pues los pescados se mueren cuando los sacamos del agua, pero los hombres que a veces nos estamos ahogando en el mar, en el mal del mundo, cuando recibimos el auxilio de la barca de los apóstoles, logramos respirar, logramos respirar y vamos siendo una comunidad de salvados, de redimidos, de que nos han sacado del ahogamiento del mal, ¿no? Y pues el pasaje termina con otra sección en donde vemos el diálogo de Simón Pedro con Jesús. Jesús le dice, le pregunta: Simón Pedro, ¿me amas más que estos? Es decir, ¿me amas infinitamente más que todos los demás? Y Simón Pedro, que es una persona que hemos visto a lo largo del Evangelio, a lo largo de los Evangelios, muy, pues, explosiva, muy respuestas impulsivas, le dice: sí, sí, Señor, yo te amo.
Las traducciones hacen una pequeña inflexión, ¿no? Pero si leemos el texto original, dice, eh, se arroja Pedro a decir que sí lo ama, ¿no? Sí lo ama más que todos, ¿no? Eso es un impulso de Pedro. Jesús se queda callado, le dice, apacienta a mi rebaño. Es decir, te encomiendo, porque me amas más que todos estos, encomiendo a mi rebaño, a mi grey. Le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Ya no más que todos. Pedro, ¿me amas austeramente? Y le contesta, sí te amo, y le dice, apacienta a mi rebaño. Y por tercera vez le pregunta, Pedro, ¿me quieres? Es decir, le baja la intensidad de la primera a la segunda y de la segunda a la tercera pregunta. ¿Me amas más que a todo eso? Es la primera intensidad, ¿no? La locura del amor. Pedro le responde, sí, apacienta a mi rebaño. Por segunda vez le baja un poquito la intensidad. ¿Me amas? No, ya no en primer lugar, ¿no? En primer lugar, como un amor estupendo. No, sí, sí, ¿me amas? Y le dice, sí, te amo. Y le dice, apacienta a mi rebaño. Y por tercera vez le pregunta, ¿me quieres? ¿Me quieres? Es como una baja intensidad. Dice el texto que se entristeció porque le preguntó la tercera vez si me quieres. Nosotros lo interpretamos por tercera vez le preguntó. No, no, no. Por tercera vez le preguntó, ¿me quieres? Y esto es una constatación de Jesús que nuestro amor es terriblemente imperfecto. Nuestro amor es terriblemente defectuoso. A pesar de que nosotros nos jactamos de amar a Dios, Dios sabe que tan solo lo queremos. En el momento en que se nos ofrece, lo botamos y nos vamos con los ídolos, ¿no? En el momento en que se nos antoja, nos vamos al pecado. Eh, Jesús lo sabe. Y la conclusión necesariamente humana sería, porque tan solo me quieres, te quito la responsabilidad de apacentar a las ovejas. Pero no, Jesús le concede en la misión a pesar de que entiende que Pedro no tiene la intensidad del amor que se requeriría o que se supondría para apacentar a las ovejas. Y esto lo aplico a mí mismo. De hecho, lo utilicé, lo propuse para mi ordenación, este texto, porque yo siento que en mi vida no puedo presumir del amor a Dios, ¿no? Del amor a Jesús, porque tan solo lo digo, ya pronto estoy haciendo otras cosas, pensando otras cosas. Y entonces a mí me resulta muy misericordioso que a pesar de que yo no doy el ancho en el amor a Dios, no doy el ancho en el amor a Jesús, el Señor me sigue concediendo la misión, me sigue concediendo actuar para seguir fomentando el reino de Dios en este mundo. Y esto me lanza a una alegría muy grande. El contraste de mi incapacidad con el chubasco de la misericordia de Dios, eso es lo que me impulsa a seguir actuando en este mundo. Y lo que impulsa a toda la iglesia
a los catequistas, a los ministros extraordinarios, a los diáconos, a los sacerdotes, hasta al Papa. Este pasaje se, se, se da en la misa de elección del Papa. Ya vamos a tener un nuevo Papa y vamos a repasar este pasaje porque el Papa tiene que saber, como tenemos que saber todos los cristianos, que no es por nuestra linda cara, por nuestros recursos, nuestros poderes, nuestras aptitudes, sino por pura misericordia de Dios, el que se nos ha dado este encargo. Así le digo. Muchas gracias, Padre Miguel. Padre Jaime. Gracias por este aporte, sí es muy valioso. Retomaré algún punto que también me parece importante. Este pasaje también es pascual, sin lugar a duda, y puede hablarnos de estos dos sacramentos pascuales, la Eucaristía y el bautismo. Eh, Encontré una nota aquí en el diccionario bíblico de Javier Picasa, creo. Y quisiera compartirles, me llamó mucho la atención de cómo se interpretaba esto del pez, del agua, y recordemos que eh, el pez es el signo también de Jesús, ¿no? Por su acróstico, que significa Hijo de Dios Salvador en griego, pues también se le daba toda esta connotación. Entonces están estos dos sacramentos, bautismal y eucarístico, el bautismo y la Eucaristía, esto por la comida. Dice aquí este texto, mm, dentro de la tradición cristiana, el pez se ha vuelto signo de Jesús por su vinculación con el agua y con el nuevo nacimiento, y no solo por su carácter de comida como el pan. Así dice que los cristianos nacen del agua bautismal como peces. Nosotros, pequeños peces, como nuestro pez Cristo Jesús, nacemos en el agua y nos salvamos permaneciendo en el agua. Esto lo decía el padre de la iglesia Tertuliano, entonces ahí lo apunta y me causó sí, curiosidad y sí quería compartirles. También Clemente de Alejandría cita el pez como símbolo cristiano. Los recién bautizados son peces que han sido sacados del agua. Y por otra parte, San Agustín, que el pez asado es Cristo sacrificado. Eh, um, por otra parte, desde el siglo IV, el nombre griego, ikdis, pez, se entiende como el acróstico de la fórmula, bueno, ya les había comentado, Cristo Jesús, Hijo de Dios Salvador. Desde esta perspectiva, lo que la Iglesia ofrece y comparte con los hambrientos termina siendo el pez sagrado de la fe en Cristo, separado a veces de los panes y los peces concretos de la multiplicación. Bueno, era una nota ahí que me llamó la atención y quería retomarlo, haciendo alusión al bautismo, haciendo alusión a la Eucaristía. Y bueno, también lo importante es esto que decía el Padre Miguel, nuestra forma imperfecta de amar, nuestra forma muy frágil, muy débil, muy inconsistente y también tomaría esta última parte de las palabras de Jesús, donde dice, mm, te aseguro que de joven ibas a donde querías y de adulto otro te tomará y te llevará a donde no quieras. Y con esto le indicó con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Es como el triunfo de Dios. Cuando el hombre puede amar a Dios, ¿no? Cuando glorifica a Dios ya está con su vida, pues es realmente Dios quien triunfa, ¿no? Triunfa en nuestro egoísmo, triunfa sobre pues, nuestro pecado, nuestros temores, nuestras cobardías, nuestra forma de correr cuando está la prueba. Dios triunfa y lo que anuncia aquí Jesús es el triunfo de, pues de su resurrección, pues ya en los discípulos, ya en la iglesia, ya en todos los que estamos allí, Cristo triunfa. Con este triunfo significa que, bueno, solo por Dios, pues alcanzaremos a dar la vida también, sin méritos, pues, o sea, no porque seamos muy buenos o hayamos comprendido todo muy bien al punto como para hacerlo, no, yo creo que es, pues sí, el triunfo de Dios el que podamos glorificarlo a Él con nuestra vida
es un anuncio que pues da mucha esperanza. Sin lugar a duda, nuestro amor es, así como comentaba el padre Miguel, pues muy atrabancado, asegurando y diciendo, sí, sí, yo sí te amo, yo sí me entrego, yo sí doy, y bueno, sí, nos quedamos cortísimos, pero es aquí Jesús quien triunfa. Y bueno, la vida de la iglesia basada en estos sacramentos de la Eucaristía y el bautismo, pues es este camino para, pues, identificarnos con él para dejar que Jesús triunfe en nuestra vida. Por ahí. Muchas gracias, Padre Jaime. Yo quisiera ser muy breve y bueno, ya ven que la semana pasada me permití tomar algunas reflexiones del Papa Francisco y hoy haré lo mismo. El Papa Francisco obviamente pues reflexionó mucho sobre este pasaje del Evangelio, pero yo quiero tomar una reflexión que él hizo cuando visitó Chile el 16 de enero del 2018 y habló a religiosos y religiosas. Y entonces el Papa Francisco dice que ve como tres grandes temas, ¿no? Ve el primer tema que es Pedro y la comunidad abatida, ¿no? O sea, a pesar de ya haber visto a Jesús resucitado, todavía como que se sentían vacíos, como que se sentían fracasados, ¿no? Y entonces refleja que así como nosotros, cuando tenemos algunos problemas, como algo, cuando algo no nos sale bien y todo, regresamos a lo que es conocido, a lo que nos da seguridad, ¿no? Pero entonces aquí encontramos y tenemos que ir también nosotros poco a poco cambiando para entender que Cristo es el que da sentido a nuestro esfuerzo y a nuestra vida, ¿no? Segunda parte que el Papa Francisco detecta o identifica es Pedro y la comunidad que reciben misericordia, porque recordemos que Pedro pues había negado a Jesús 3 veces. Entonces, tenemos aquí, queridos hermanos, que dejar que Jesús nos pregunte con amor, ¿me amas? Porque Jesús no busca de ti, no busca de mí una respuesta perfecta. No nos quiere perfectos, nos quiere sinceros y que este amor que le profesamos esté dispuesto a crecer siempre, que nunca se detenga ese crecimiento, ¿no? Y la tercera parte que identifica el Papa Francisco es Pedro y la comunidad transfigurada. Transfigurada, ¿por qué? Porque Jesús confía en nosotros y a pesar de nuestras negaciones, de nuestras debilidades, de nuestras caídas, Él nos restaura por su misericordia y nos encomienda la misión. Así como se las encomendó a Pedro, así como se las encomendó a sus discípulos, nosotros en nuestro bautismo, que muy bien comentaba el padre Jaime, recibimos su misión, que es proclamar el Evangelio, cuidando, acompañando y sirviendo, ¿no? Entonces, es aquí la gran invitación que hacemos de que nosotros haciendo una imitación de Pedro, reconozcamos nuestros errores, proclamemos nuestro amor y nuestra fe en Jesucristo y nos volvamos discípulos activos en la proclamación del Evangelio. Padre Miguel, ¿algún comentario adicional? Yo creo que cerraste muy bien, Toñito. Maravillosamente. Yo nada tengo que decir nada más. Padre Jaime, Ahí le dejo. muy bien. Pues yo también, queridos hermanos, muchísimas gracias por vernos y escucharnos. Les pedimos, como es costumbre, si les gustó esta emisión más de Tierra Buena, que donde está el pulgar hacia arriba en la plataforma, le opriman clic y que nos hagan favor de compartirlos para que esta comunidad, pues poco a poco vaya creciendo más. Les agradecemos su amable atención y esperamos verlos, si Dios quiere, la próxima semana. Hasta pronto.